Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap. Miran a la señorita por internet. Yo estoy en el medio de sus sábanas. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda. Y yo soy su fiel protector, porque trabajo en equipo. Para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir. Desde sociopatía y psicopatía, narcisismo y mitomanía, e incluso comportamientos obsesivos y paranoicos, son las conductas que perfectamente pueden presentar los líderes políticos en su personalidad. La historia nos ha demostrado de lo que son capaces cuando llegan al gobierno, y también cómo el poder los corrompe y cambia, o en verdad no, quizás ya fueran así antes. Vamos a ver qué nos dice la ciencia psicológica sobre esto y sobre los votantes. La política no es algo propio de una región o país, es una concepción de los humanos como especie, particularmente de los primates, porque muchos primates tienen rasgos similares al sistema político nuestro, y este concepto es un fenómeno ideológico con el cual las personas se identifican. En algún momento dicha situación se puede convertir en un problema, y situar a una persona en contra de otra que posee una ideología totalmente distinta. Esto se relaciona con factores emocionales, y obviamente la política se enlaza con las creencias. Si lo piensan bien, la política es similar a la religión. Recuerden que el cerebro funciona por igual en todo, lo único que cambia es el contexto, porque en ambos existen una serie de valores y juicios con los que nos identificamos y formamos parte de sus características y normas. Pero esa gente a la que escuchamos y votamos tiene que tener algo diferente a los demás para convencernos de una forma u otra. Y aunque el tema parezca una especie de tabú, porque en política nunca se habla de enfermedades o características mentales, los líderes no dejan de ser personas, con sus procesos químicos y hormonales. Por ello, desde la psicología social, neurociencia y neuropolítica, se han identificado varias características en estos, especialmente relacionada con la personalidad. Y en esta lista podemos empezar por el narcisismo, un perfil de persona que busca ante todo el triunfo, por lo que el poder y o dinero son objetivos inherentes a esta personalidad, en la que entra la arrogancia, superioridad y o desprecio. Y otro trastorno en la personalidad que comparte característica con esta es la psicopatía, pero afortunadamente es menos frecuente, ya que constituye la mayor amenaza para un país, pues la persona puede carecer del más mínimo sentido de la ética, empatía y compasión. Su estilo de relación es artificial y distante, y ven en los demás meras herramientas para satisfacer sus objetivos, porque sabe seducir y lo hace de forma calculada y metódica, incluso dentro de su propio equipo de trabajo. Y aunque se piense lo contrario, estas dos no suelen ser las características más presentes en los líderes. En cambio, la personalidad histriónica sí está muy presente en la mayoría de las actitudes de estos. Así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. La necesidad de manipulación usando la herramienta de la mentira es lo más habitual en ellos, al igual que la teatralización y querer ser el centro de atención. Es sin duda la noticia del día que acabamos de conocer. Pedro Sánchez cancela su agenda pública y dice que debe reflexionar sobre si sigue o no al frente del gobierno después de los ataques contra su esposa, contra Begoña Gómez. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. En el diálogo se muestra extremadamente manipulador, y si se la acorrala y cuestiona una afirmación falsa, muestra irritación y se afirma con una nueva mentira. Es como si viviera una obra de teatro en la que él es el protagonista y hace lo imposible para no perder tal protagonismo. También la teoría de los 5 grandes está muy presente en ciertas personalidades. En esta se presentan características como la apertura a la experiencia, que se refiere a la apertura de nuevas ideas. La conciencia se refiere a la responsabilidad y organización de los eventos presentados. Extraversión y amabilidad, donde se presentaría la sociabilidad, empatía y
cooperación, y también se puede presentar el neuroticismo, que se refiere a la estabilidad emocional. En otras palabras, este define a un líder político que genera confianza por su intensivo sentido de la ética y moral, su estabilidad emocional y su forma concienzuda de trabajar. Pero también es cierto que son los que suelen ocupar las segundas o terceras filas en el equipo político y no suelen ser muy visibles. Suelen ser los que se encargan de la gestión y administración, ya que carecen de imagen, dialecto y carisma. Y en caso contrario, se puede aventurar que unas elecciones siempre las gana el candidato más hipomaníaco, la persona con la grandiosidad para creer que está destinado a liderar el mundo libre, que tiene la energía necesaria para montar una campaña implacable y que posee el carisma para inspirar a millones de personas. Y por último se puede localizar rasgos paranoides. Aquí la persona percibe significados ocultos conspiratorios, hasta bajo las circunstancias y hechos más insignificantes. Además, desconfían de todos, incluso de sus colaboradores más cercanos, y ante lo que interpretan como una deslealtad, pueden llegar a eliminar al posible traidor. Y por cierto, la personalidad paranoide combinada con la narcisista es esencial para el liderazgo dictatorial. Centra todo el poder en su figura, elimina cualquier disidencia y añade un enorme desequilibrio al país y a la estructura política. Eso sí, a costa de diezmar la población y eliminar cualquier atismo de pensamiento independiente. Y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas, que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay muchos caminos que hacer, que vayan a hacer carretera. Pero hay que aclarar que estos rasgos de personalidad siempre están relacionados con otro u otros. Es decir, se puede presentar un conjunto de señales del narcisismo, psicopatía y rasgo histrónico, incluso combinadas con un rasgo paranoide. Vamos, en otras palabras, esto puede ser un cóctel, a no ser que ya hablemos de algo desde el punto de vista crónico. Por ejemplo, un ciudadano con factores de riesgo de determinadas psicopatologías entra en política y abruptamente alcanza cotas de poder inimaginables para él. Quizás al principio sienta dudas sobre su capacidad de gestionar ese poder, pero rápidamente aparece el grupo de incondicionales que reconoce su valía, precisamente por el poder que ostenta. A partir de aquí comienza a creer que está ahí por mérito propio y que por lo tanto queda situado por encima de los demás mortales. En este punto se encuentra en el momento megalomaníaco, creyéndose infalible y que nadie lo puede reemplazar. Y de ahí sale que pocos políticos te imitan, porque niegan sus errores y se aferran adictivamente al poder. El siguiente paso consiste en realizar grandes planes para los que quizás tendrá la necesidad de perpetuarse, incluso cambiando las leyes que limitan la permanencia en el poder. Y por fin llega la etapa paranoide, en la que percibe que todo el mundo está contra él. Ya no distingue entre las diferencias ideológicas, sino que solo es capaz de entender el si no estás conmigo, estás contra mí. Y esto lo aleja y la aísla por completo de la sociedad que lo eligió. La única salida es dejar de escuchar e ir adelante al precio que sea, aunque esto implique el sacrificio de miles de vidas humanas, porque toma decisiones sin permitir recibir asesoramiento y es ajeno a la pérdida de la capacidad de autocrítica ante los propios errores. Y es aquí cuando ya hablamos de algo patológico como el síndrome de Ubris o adicción al poder. La persona que padece este trastorno, muy asociado por los expertos a los líderes, se siente capaz de realizar grandes tareas, cree saberlo todo y que de él se esperan grandes cosas, por lo que actúan yendo un poco más allá de la moral ordinaria. Y este es un claro ejemplo de una psicopatología que estaba presente que fue estimulada por estímulos externos, llegando así a manifestarse. Vale, esto es lo que se nos presenta en rasgos de la personalidad. Pero ¿qué es lo que podría estar pasando en el cerebro de esta gente? En el lóbulo frontal inferior del cerebro encontramos el circuito que probablemente no funcione de forma debida en los líderes políticos más narcisistas, psicóticos e incluso dictatoriales. Y es aquí donde se inhiben los impulsos agresivos creados por la amígdala. Las personas con baja actividad en esta zona están especialmente predispuestas a comportamientos impulsivos o psicopáticos. Cuando nos enfrentamos a dilemas morales o cuando debatimos entre el ángel y el demonio que llevamos dentro, esta parte del cerebro se activa. De cualquier forma, cuando el centro lóbulo frontal está mal formado o dañado, fracasa en activarse y la amígdala se apodera de los controles del comportamiento. Esta parte del cerebro está directamente conectada al hipotálamo, cuyo funcionamiento se desregula en personas con problemas emocionales, y esto puede pasar durante el desarrollo fetal, afectado por los genes y por el entorno. Aquí esa lucha la puede ganar la moralidad, que es el mecanismo de control de impulsos del lóbulo frontal inferior que tenemos, o la amígdala más salvaje. La persona no simpatiza con sus acciones, en este caso representada en leyes, decretos e imposiciones. Se quitan y se ponen al antojo de este, como si de un juego de tablero se tratase. Por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz,
felicidad y seguridad. Hay que aclarar que la amígdala es el circuito principal donde se regula el miedo, la rabia, el deseo sexual y la memoria emocional, entre otras cosas. Por ello es muy difícil que la persona sufra remordimiento por el sufrimiento de los demás. Incluso en algunos casos se ha descubierto que el cerebro de los líderes políticos ha manifestado malformación en el encéfalo. Según se constató durante la autopsia del comunista Lenin, los vasos sanguíneos del cerebro de este estaban esclerosados hasta la calcificación. Se documentó que al tocarlos con una pinza sonaban como una piedra, hasta tal punto que era imposible introducir una herramienta en el orificio. Por ello, regiones enteras del cerebro no recibían ningún flujo de sangre fresca, y se piensa que esto haya podido ser por una posible sífilis o problemas genéticos. Con esto quiero decir que sabemos que hay estructuras cerebrales concretas que cambian el mecanismo emocional y la forma de pensar. Por ejemplo, un exceso de masa gris en el cerebro está asociado con la agresividad, y esta estructura cerebral se ha podido observar en conductas psicopáticas. Así que ya únicamente no podemos hablar de rasgos en la personalidad o trastornos, sino que también se pueden manifestar condiciones estructurales para que ese líder político manifieste ciertos comportamientos. Ahora muchos han escuchado la frase de ¿cómo han podido votar a ese loco? Pues esta otra parte de la historia también tiene su explicación. ¿Qué criterios has utilizado para decidir tu voto en las últimas elecciones en tu país? Seguramente obtendríamos miles de respuestas diferentes, pero lo que las investigaciones nos han demostrado es que los mecanismos de elección para votar a un líder político son los mismos que utilizamos en las situaciones más simples, como por ejemplo la de escoger una marca de zapatillas. Y aunque nosotros no lo veamos así desde fuera, para el cerebro es lo mismo. Los criterios en los que se basa el ser humano son todos aquellos relacionados con la toma de decisiones, la empatía, la cognición social y las emociones, así como la implicación de varios neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, y algunas hormonas tales como la testosterona y la oxitocina. Existe un estudio de resonancia magnética funcional donde se mostró un aumento de la estimulación en la ínsula y la corteza anterior ventral en los participantes que observaron la cara de su líder político al perder las elecciones. En cambio, en los participantes que observaron ganar a su representante no se mostró ninguna diferencia en la activación. Esto quiere decir que es muy importante la primera impresión de la cara del candidato, el impacto emocional que tiene el político en sus electores y cómo las emociones tienen un papel determinante en las votaciones, dejando en segundo plano el proceso más racional de la conformación de la conducta política. Por otro lado, las emociones y cómo éstas se reflejan en el rostro parecen ser de suma importancia. De esta forma, cuando un candidato toma a un niño en brazos, aprieta la mano de un anciano o replica de forma descortés al oponente, a los votantes de forma inconsciente les provoca un gesto de confianza y de interés por parte del candidato. Por eso muchas veces antes de las elecciones salen a las calles a vendernos la pelota y a mostrar cercanía, pero cuando ya están donde quieren estar, ni me acuerdo de ti. En cuanto a la cuestión de si hay diferencias neurobiológicas entre gente de izquierdas y de derechas, nos encontramos con que la persona con una ideología de izquierdas es más sensible a la reactividad emocional, mientras que la persona con una ideología de derechas tiene una mayor capacidad de reprimir sus emociones. Las personas de izquierdas son más colectivas, en cambio las personas conservadoras son más individualistas. Esto nos puede indicar que la gente de izquierdas rige más su voto por las emociones y la influencia social del grupo, mientras que la gente de derechas se rige más por lo puramente racional en base a sus propios intereses. Sin embargo, se necesitaría la investigación para dilucidar los correlatos neurocognitivos con las actitudes políticas en el campo de la neuropolítica. En conclusión, sin mucho esfuerzo analítico, seguro que has vinculado algún rasgo con cierto político, porque precisamente lo que más valoramos en las personas es que sean normales. Sin embargo, eso es algo que nunca veremos en un político, porque estos tienen que demostrar que son diferentes a los demás, que están mejor preparados que el oponente, o que incluso en el peor de los casos provienen de lugares divinos. Para ir acabando, vivimos en una sociedad totalmente acomodada, entretenida con Netflix, el fútbol y redes sociales. Nos olvidamos cuando nos mienten y nos volvemos sumisos aceptando el cambio. Y esa acomodación es otra herramienta más con la que trabajan para gobernar sin consecuencias. Pero recuerden que nosotros no les necesitamos a ellos tal y como nos han hecho pensar. En verdad son ellos los que necesitan de nosotros, al menos antes de llegar al poder. Al final da igual el nombre y el color que representen, aquí la mayoría siempre entra en el mismo saco, porque son conductas repetidas en la historia. Ya lo dije antes, el cerebro funciona igual siempre, lo único que cambia es el contexto. Cuéntenme en la caja de comentarios qué piensan de lo que he visto y si coincide o no con vuestro presidente, que les leo por curiosidad. Y si les ha gustado el vídeo, pues ya saben, dejen muchos likes, que es una manera muy fácil que tienen de apoyarlo, y si lo comparten con alguien, pues chachipiruli. Recordadles que existe un canal de WhatsApp que les dejo abajo en la descripción por si quieren estar actualizados de todas las cosas del canal y de otras cosas de interés. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay shorts, que hace tiempo que no traigo ninguno por falta de tiempo. Pero bueno,
Generalmente funciona así la historia en el canal, excepto la semana 2x1, es decir, jueves y domingo vídeo largo. Sin más, sean felices y portaos muy bien. Nos vemos las caras la próxima semana.